Ya ahí tenemos algunas tarjetas madres o mainboard. Vamos a ver ah, esta. Ya. Entonces, en sus pantallas tenemos un mainboard pequeño, cuadrado. No todos son cuadrados, tienen diferentes tamaños, pero por lo general son cuadrados. Antes era rectangular. Entonces acá tenemos el procesador. Este es un mainboard bastante viejo, ya no hay este tipo de mainboard, pero aquí tienen el socket del procesador. Este cuadrado que está acá es para el cooler y estas son las memorias RAM. Tienen de colores porque me imagino que este trabaja con dos canales, lectura y escritura. Si trabajan con un solo canal, entonces ambas deberían pertenecer a un mismo color. Cuando hay diferentes, entonces son dual channel, trabajan con dos canales, uno para lectura, otro para escritura. Ahora, esta parte de aquí está acá, esta parte de acá, que ustedes la ven media robusta, esta parte también, estas partes, sobre todo esta parte, esta es la circuitería electrónica, perdón, eléctrica electrónica. Esta es la que filtra para que el voltaje que se conecta acá, que es la que alimenta la tarjeta madre, pueda proveer de voltaje de calidad al resto de dispositivos, ¿ya? Todos los dispositivos que estén aquí conectados. Es esta parte. El resto de componentes que se encuentran acá estos pequeños, estos trabajan con eh, tecnología TTL y CMOS, la mayor parte con CMOS. Sus teléfonos son muy pequeños, sus teléfonos celulares, sus dispositivos móviles, esos trabajan con CMOS, voltajes muy pequeños. Si bien es cierto, ahorran energía, pero el peligro es que con cualquier voltaje podría dañarlo. El de tele es un poco más profundo. Para poder dañarlo necesitaríamos voltajes sobre los 5 voltios. ¿A qué me refiero con la parte estática? Entonces, si trabajamos con tecnología muy baja, de bajo consumo energético, esa la hacemos. Entonces, si la tocamos y estamos estáticamente cargados, podríamos quemarlo porque no necesitamos muchos voltajes para poder sobrecargarlo de energía, ya que estos trabajan con voltajes muy pequeños, 0 a 3. Pasados los 3, podríamos estar quemando. Y la estática nosotros podríamos alcanzar hasta 15 voltios. Es posible quemarlo. Por eso que cuando nosotros trabajamos con este tipo de tecnología, necesitamos que la tarjeta esté bien soportada, bien robusta en cuanto a estos excesos de voltaje. Entonces debe estar cargado de fusibles para que estos fusibles sean los que se dañen en lugar de que me dañen los elementos principales que componen la tarjeta. En este equipo que está acá, el BIOS puede estar en cualquier lado, normalmente cerca de la batería. En este caso particular, para que puedan identificar, aunque esto sería refuerzo de lo que ustedes ya tuvieron que haber aprendido, este, bueno, lo que van a aprender en mantenimiento de PCs es esto que está acá, es el chipset, este que está aquí es el chipset, y este es el que se encarga de tener todas las características del mainboard. ¿Cuáles son todas las características del mainboard? Velocidad del procesador, arquitectura del procesador, velocidad de la RAM, velocidad de video, eh, audio
cuánto soporta, un canal, dos canales, tres canales, etcétera, etcétera. Eso lo dispone este elemento que se encuentra acá. Este es el chipset. Normalmente estos chipsets, que son los encargados de tener todas las características del mainboard, son Intel. Si ustedes compran un mainboard de cualquier marca, la gran cantidad de compañías comerciales, fabricantes de mainboard, lo que hacen es poner un chipset Intel y con eso trabajan. Entonces ellos compran este chip y crean la tarjeta. Si el chip le dice que trabaja con 2 HDMI, ellos hacen la tarjeta para uno o para dos. Quizás para uno lo vendan a un precio y el que tiene dos lo vendan a un precio más elevado. Pero todo eso lo da el chipset. ¿Ya? Ellos hacen la manufactura de esta tarjeta con este componente que lo compran a Intel. Y así tienen su marca. Entonces ahí ponen Foxconn, MSI o cualquier American Start o cualquier mainboard que ustedes hayan visto. ¿Estamos bien? ¿Preguntas? El BIOS, en este caso, es este que se encuentra acá. Este es un mainboard viejito. Este es el BIOS. ¿De qué se encarga el BIOS? Todo lo que ustedes conecten aquí, en todos los sockets que se encuentran acá, él verifica que esos componentes estén funcionando correctamente. Todos estos componentes. RAM, procesador, eh, unidades ópticas, disco duro, alimentación, audio, red, SATA, ranuras de expansión para otra tarjeta de red, fax modem, cualquier cosa, tarjeta de video, audio embebido, USB, VGA, conectores de impresoras, PS2, todo esto, él verifica que todo esté trabajando correctamente. Cuando no está trabajando o algo está fallando, van a surgir los famosos pitidos. Hay una tabla de pitidos, dependiendo de la marca del mainboard, hay pitidos o zumbidos que aparecen en una tabla. Entonces, estos pitidos los genera el BIOS. El BIOS es un pequeño sistema operativo que verifica todo lo que esté conectado en el mainboard. El controla, hace una gestión en hardware. Cuando algo falla, entonces tiene que avisarle o al usuario o al sistema operativo o ambos. Si su equipo, cuando la arrancan, una desktop, cuando la arrancan, suena y logra entrar al sistema operativo, puede ser que ese sonido que escucharon indique que hizo la verificación total y está bien. Pero de repente hay otro sonido que a ustedes no les es familiar, pero funciona. Se demora un poco, pero trabaja. Ese sonidito que ya no es familiar, usted dice, no, pero ese sonidito no hacía, recién empezó a hacer. Puede ser que le esté indicando de que algo está fallando. Tendrían que buscar la marca del mainboard y buscar la tabla para ver qué representa los sonidos que están generando. En cuanto al procesador, ese o CPU, también lo conocen, comercialmente se lo conoce también como CPU, el Central Process Unit o el processor, cualquiera de esos nombres comerciales lo pueden encontrar. Aquí ya interviene otro tipo de tecnologías, hablando perdón, de arquitecturas. Hablando de arquitecturas, estamos hablando de i7, i5, i9, todo este tipo de arquitecturas dual antes
de llegar a esto, pues estaba el 2 Duo y el Dual Core. Entonces, estas son arquitecturas y entre paréntesis copiada de AMD. O sea, pueden ser rivales, pero son aliadas. O sea, la una no puede vivir sin la otra. Ambos tienen lógicas diferentes en desarrollar procesadores, pero se necesitan mutuamente. Aunque Intel tiene casi todo el mercado, AMD no se queda atrás y es el competidor fuerte y estratégico en cierta forma de Intel. ¿Qué ocurre con los buses? Bueno, los buses hay para entrada y salida de datos, ¿ya? Y entrada y salida. Ahí no aparece, pero el bus puede ser ambas, de entrada y salida, va y viene. Otros son exclusivamente de entradas, otros son exclusivamente de salidas. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Profesor, ¿podría Dígame. repetir la del inicio? Esas son las partes del computador, ese es lo principal, la principal componente, eso no vi. Por favor, si podría hacer un resumen de la clase. Ok, gracias. Ahí están los componentes. Eso es lo que se está hablando, los principales componentes del CPU, memoria principal, secundaria, dispositivos de entrada y salida y los buses de expansión. El CPU se refiere a procesador, memoria principal, la RAM, memoria secundaria, los dispositivos de almacenamiento más lento, y hablando de eso, estamos hablando de discos duros, tanto el HDD o el SSD, sólido o el normal, el rígido. Y los otros dispositivos que ya hemos visto que son de entrada y salida, los buses de expansión, estamos hablando de que estos buses cambian o evolucionan tanto como los otros componentes que ya estamos viendo hace rato, ¿no? Y ahí vimos la parte del Thunderbolt. ¿Alguna otra duda? Recuerden que esto está grabado y eventualmente espero que al final de esta clase pues lo voy a subir al mismo, a la misma clase que está en Moodle. Ingeniero, Ahí van a estar una cargados curiosidad. todos. Dígame. La tarjeta madre no cambia, depende de la marca del CPU. No, sigue siendo igual. La tarjeta madre no cambia. A la marca del CPU, por ejemplo, hay diferentes marcas. ¿Sigue siendo igual o tiene más componentes o menos o cosas así? Ya. Eso depende del chipset. Eso es lo que estábamos tocando recién. El chipset es el que te da las características del mainboard. Todo lo tiene ahorita el chipset. Ese, si tú lees el chipset y te dice soporta 25 características y lo colocas en un mainboard, entonces el mainboard debería tener las 25 características o menos, las que tiene el chipset. No puede tener más características que aparezca en la tabla de características del chipset. Un ejemplo, el chipset te dice que trabaja con i7 de octava generación y te dice que trabaja con 5 monitores. Si tú colocas ese chipset en un mainboard, obviamente tú hiciste el mainboard, significa que el mainboard que tú hiciste está para trabajar con un procesador i7 de octava generación y si tú quieres, puedes ponerle 2 monitores. Alguien te puede decir, pero ¿por qué le pones 2? Si te puedes, si el chipset te permite trabajar hasta con 5, ¿por qué no le metes 5? Tu estrategia comercial va a ser, le meto 2 y le bajo el precio. Para los que quieren 5, le voy a aumentar, pero es con el mismo chipset. Es por eso
que me imagino que ustedes han de haber desarmado alguna placa, sea mainboard, sea tarjeta eh, de teléfono o cualquier cosa, que aparecen espacios vacíos. Te dice, pero aquí como que falta algo, pero la tarjeta es nueva, pero como que se olvidaron soldar algo. Aquí aparece la huella que falta algo, pero el equipo funciona, es nuevo. Entonces, eso puede ser o estrategia comercial, que la versión completa vale más y esa sí te viene con todo instalado, o hicieron un mal diseño y ya lo mandaron así. Normalmente es lo primero. No sé si con eso quedó claro tu pregunta. Sí, ingeniero. Ya. ¿Alguna otra duda? Recuerden que pueden hacer preguntas en cualquier instante. No importa, me pueden alzar la mano, pueden escribir como deseen. Yo no tengo problemas en eso. Yo tengo una pregunta. Dígame. ¿Se pueden combinar memorias RAM de bajo voltaje con una de alto voltaje? Bajo y alto voltaje. No sé a qué se refiere. O sea, si tengo una memoria RAM que usa 1.35 voltios y tengo otra que Ajá. usa 1.5 voltios, ¿se pueden combinar las dos? Ah, con la tecnología que estamos hablando, el TTL y CMOS. Sí. Las RAM trabajan con CMOS, no trabajan con TTL. Entonces ahí no vas a tener problemas. Tú compras la memoria no en función de la tecnología en cuanto a qué voltajes usa. Si utiliza CMOS o si utiliza TTL. Nuevamente refrescando, el CMOS trabaja con 0 y 3 voltios para manejar la parte binaria. 0 lógico y 3 voltios, 1 lógico. TTL, 0 voltios, 0 lógico y 5 voltios, 1 lógico. Cuando tú compras la memoria, no la compras por eso, porque todas trabajan con CMOS. Es por eso que para manipular las RAM o tocarlas o cambiarlas, manipularlos en términos generales, hay que estar bastante aislados, hay que ser muy cautelosos en tocarlo. Alguien puede decir, no, pero si yo las toco nomás, no pasa nada, yo las saco, las pongo en mi computadora sigue bien. Puede ser suerte, puede ser que le haya manipulado, inconscientemente descargado, o su cuerpo, todos los cuerpos no son iguales, tiene menos sal o más sal que otro cuerpo. Si tienes más sal, eres más conductor. Si tienes menos sal, eres más resistente. ¿Qué significa conductor? Significa que yo fácilmente me voy a descargar porque conduzco la electricidad y no queda nada, ningún rezago en mi cuerpo. Por poner un ejemplo, si yo me peino y el peine, recuerden que puede generar estática, me peino, entonces esa estática sale rápidamente de mi cuerpo. Ahora, si yo me aíslo del piso, por más que yo tenga sales para conducir, me encuentro aislado. Entonces me quedaré cargado. Para que se centren mejor en el ejemplo y lo pueden hacer en sus casas y sería bueno que lo graben para compartir con el resto de compañeros. Si ustedes colocan sus deditos en el toma corriente, se lo desarma y cojan los cables con unos buenos zapatos sin tocar la pared, no les va a pasar nada. Pero si hacen el mismo chiste tocando la pared o descalzos, les aseguro que van a tener un choque interesante. Entonces, para poder manipular las memorias RAM, se recomienda que ustedes estén descargados o protegidos para que la estática no los dañe, porque ellos trabajan con un voltaje muy pequeño. Una estática sobre los 3 voltios puede quemarlos. Y no es cuento.
Eso ha generado muchas pérdidas. Entonces, la gente que está en los laboratorios Kingston, Data y Data, que son los fabricantes de RAM, ellos saben perfectamente cómo es esto y están protegidos. Entonces, ellos ustedes lo van a ver con guantes, lo van a ver con este tipo, el traje de cirugía, debidamente como un laboratorio. Si ustedes ya se meten de lleno a esta parte, pues hay equipos de monitoreo constante y con estos equipos de monitoreo constante se van a dar cuenta de que solo el hecho de golpear dos cosas, independiente del material que sea, puede generar estática. El martillar puede generar estática. Y sin saber, nosotros estamos cargados. Cambiar de ambiente puede generar estática. Un ambiente seco, un ambiente húmedo, hacer ese cambio puede generar estática. Cambios de temperatura bruscos pueden generar estática. Si ustedes pasan de un lugar cálido a un lugar con aire acondicionado y viceversa, genera estática. El viento también le puede generar estática. Entonces hay muchas cosas que generan más estática que otras. Y por eso hay que tener cuidado. Preguntas. Bueno, sigamos. Entonces, si no hay más preguntas, ya sabemos lo que es el BIOS, cuál es la tecnología que trabaja el BIOS, los buses. En cuanto a los buses, nosotros tenemos varios buses. Entre esos tenemos el bus IDE, el que se conecta con el dispositivo. Vamos a ver si alcanzamos a ver de qué se trata este bus. Ya en la parte derecha de la pantalla, tenemos que se cargue. Ahí está. En esta parte ven cómo es los contactos del IDE y del SATA. Acá también lo ven, el IDE y el SATA. El IDE trabaja con, bueno, trabajaba, ya esto ya no se ve. Sí viene el socket, pero ya el bus no viene. Antes venía el bus, dos buses venían. Este trabaja con una lógica de master esclavo. Un socket es macho, el que va al computador, al mainboard, y los otros son hembras, que son a los dispositivos ópticos o discos duros. Estos conectores eran como de 42 pines, si mal no recuerdo. 20 pines arriba o 21 pines arriba y 21 pines abajo. Estos trabajan con la lógica de master esclavo, no
podían trabajar dos máster ni dos esclavos. La lógica es un máster y dos esclavos. Perdón, un máster y un esclavo. Porque el bus solo soportaba dos dispositivos y uno de esos debía de funcionar como máster. ¿Cómo se hacía esta configuración? A partir de acá, ustedes ven los conectores macho, IDE. Este ya es el disco duro. Acá ven el SATA. Entonces, cuando conectaban aquí el IDE, acá entre la fuente de poder y el bus que conectaron, se encontraban estos pines. Con esos pines se hacía la selección de máster o esclavo. Pero ¿cuál era la selección correcta? En la placa del disco, aquí se encontraba un dibujito en el cual le decía qué tenían que hacer para configurarlo como esclavo, como máster o cables de o selección del cable. Allí lo decía, cómo lo hacían. En estos contactos, que aparecen aquí, tenían que unir un juego de pines o un par de pines. Cuando compraban el disco, este venía con un jumper, que lo que hacía es un puente entre los pines. Así trabajaba. Entonces, al ustedes jumpear o unir dos o un par de pines, que lo decía la tabla, entonces ahí ustedes le decían, o eres esclavo o eres máster, dependiendo de eso. Cuando llega SATA, SATA ya no utiliza esa lógica. Ya no necesitan configurar nada. SATA lo lee como cualquier dispositivo. Ya no hay lógica de máster esclavo. Es más fino. Ya no tiene toda esta cantidad de buses, perdón, de hilos. Trabaja con estos. Este es la parte de la alimentación y este es el de los datos. En este caso, antiguo, este era datos y este era alimentación. Alimentación tiene 4 pines en el antiguo. En el nuevo tiene más pines. Acá tienen otra comparativa. Este es el bus, este es el bus de datos, este es el bus de datos SATA y de conectores de alimentación energética IDE y este SATA. Aquí aparecen 4 cables, negro, amarillo, negro, rojo. Trabajan con 5 voltios y me parece que el otro es de 12. Acá también tienen algo parecido. Amarillo, negro, rojo, negro. Lo mismo, pero tiene más buses porque ese es el estándar. No, perdón, más hilos en el conector porque así le desarrollaron el conector. Quizás a futuro utilicen todo, pero por el momento no todos lo usan. Como el cable UTP. El cable UTP es de red, es de 8 hilos, pero no todos se usan. Hay unos especiales. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna duda? Disculpe, usted hay que poner los nombres para asistencia, donde usted ha puesto en el chat. Sí. Y podría repetir, por favor, lo del inicio de SATA, ahí de los cablecitos, eso que usted dice, ahí me perdí. Ya, un ratito.
Eso, ahí se perdió. Ya se me fue. En la otra partecita donde era negro con verde. Negro con verde. Que era el que estaba ahí, que usted decía que ya no. A ver, esto no es. La otra de imagen. Esta, Esta, exacto, esa. ya. ¿Qué parte exactamente no comprendió? Porque todo es lo mismo, solo que está Ahí por la... donde los pines, creo que ese eran de los pines que usted decía. Ya. El ID trabaja con una lógica máster esclavo. Ustedes no pueden colocar dispositivos máster en el mismo bus. Uno tiene que ser máster, el otro esclavo. Recuerden que este es el bus, este va al computador y este a los dispositivos. Puede ser un disco duro, otro disco duro. Si colocaron dos discos duros, o coloquen lo que ustedes deseen, un dispositivo de estos tiene que figurar como máster y el otro como esclavo. No pueden trabajar dos esclavos, no pueden trabajar dos más. ¿Cómo lo hacen? Entonces, los dispositivos, sea discos duros o unidades ópticas, tenían esto. Entre el bus y la alimentación, habían este juego de pines. En ese juego de pines, ustedes escogían un par que lo encontraban en la placa, aquí, en estos datos, encontraban un dibujito en el cual le decían qué tenían para que sean como máster o qué tenían que unir para que se vean como esclavos. No sé si con eso ya resolví su pregunta. ¿Alguna otra duda? Si no hay más dudas, nuevamente les pido que pongan sus dos nombres, sus dos apellidos, y con eso terminaríamos. Disculpe, ingeniero, Dígame. estas guías, ¿usted no las envía al grupo o a la página virtual, a la plataforma? Esta grabación va a estar colgada en el curso. En la plataforma. Ajá, en Moodle. Ok, gracias. Ok. Pasen bien. Cuídense. Igualmente, cuídese. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Pasen bien. Recuerden poner sus nombres para cerrar ya la transmisión.